¿Qué tal, alumnos? Mi nombre es Melina Datilo y en el marco de las clases virtuales de la materia Bioquímica Humana, Cátedra 1, que estamos subiendo excepcionalmente por la suspensión de las clases presenciales debido a la pandemia del COVID-19, presentaré la siguiente clase perteneciente al seminario número 2. Como ustedes ya han estudiado en materias anteriores, las proteínas son las biomoléculas más abundantes de las células vivas, teniendo importantes funciones a nivel tanto estructural como funcional, ya que se pueden encontrar como enzimas, hormonas, anticuerpos, transportadores, etc. Y hasta pueden llegar a utilizarse como último combustible metabólico en casos de inanición extrema. Las unidades constituyentes de las proteínas son los aminoácidos y de ellos hablaremos en la clase de hoy. Los 20 aminoácidos que se encuentran en todas las proteínas humanas tienen una estructura general común. Para entenderla, nos sirven los conocimientos adquiridos sobre grupos funcionales en el seminario 1. La misma palabra aminoácidos nos está indicando que en una misma molécula vamos a encontrar un grupo amino, al cual llamaremos alfa-amino, y un grupo ácido carboxílico, al cual llamaremos alfa-carboxilo. Ambos sustituyentes van a estar unidos al mismo átomo de carbono, el cual llamaremos carbono alfa. El tercer sustituyente de este carbono alfa es un átomo de hidrógeno. Y lo que aporta la diferencia a los 20 aminoácidos es que todos ellos contienen diferente cadena lateral o grupo R. Las cadenas laterales van a variar en estructura, tamaño, carga eléctrica y van a influir en la solubilidad de los aminoácidos. Dado que el carbono alfa tiene 4 sustituyentes diferentes, tiene la característica de ser un carbono quiral o asimétrico, una propiedad que ya se ha detallado en la clase de hidratos de carbono. Los 4 grupos sustituyentes distintos pueden ocupar dos ordenamientos diferentes en el espacio, que son imágenes especulares no superponibles, como en el ejemplo que estamos viendo de la alanina. Estas dos formas se denominan enantiómeros. Y para distinguirlos por nomenclatura, se colocará antes del nombre del aminoácido la letra L o la letra D. Los L-aminoácidos son los que tienen el grupo alfa-amino a la izquierda y los D-aminoácidos los tienen a la derecha. Los L-aminoácidos son los que se encuentran en todas las proteínas humanas. Los D-aminoácidos solamente se han encontrado en péptidos pequeños de paredes celulares bacterianas y en algunos antibióticos. Existe entre los 20 un aminoácido que es la excepción, ya que no contiene un carbono quiral, ya que su grupo R corresponde a un hidrógeno. Este aminoácido es la glicina. Los aminoácidos se pueden agrupar según las características de su cadena lateral. En especial, esta clasificación se basa en la polaridad de su grupo R. Por lo tanto, si es necesario comparar la solubilidad de dos aminoácidos, debemos analizar las características de su cadena lateral. Al estudiar la clasificación de los aminoácidos, ustedes pueden llegar a encontrar pequeñas diferencias según el libro de texto del que lean. Aquí vamos a ver la clasificación de acuerdo a la polaridad que presentan a pH fisiológico. Se van a dividir en 4 grupos: los no polares o hidrofóbicos, los polares sin carga, los aminoácidos ácidos o cargados negativamente, o los aminoácidos básicos o cargados positivamente. Dentro de los 9 aminoácidos no polares, vamos a empezar con los que contienen un grupo radical con cadenas alifáticas hidrocarbonadas. Son 5 y ellos son la alanina, la valina, la leucina,
la isoleucina y la prolina. Vamos a hablar más en detalle de la prolina, ya que tiene una estructura complicada. Su cadena lateral es cíclica y contiene 3 unidades de metileno. El carbono alfa se encuentra dentro del anillo. Y la prolina aparte es el único aminoácido que contiene una amina secundaria. También se puede llamar grupo imino. Esta amina secundaria también se encuentra dentro del anillo. El alfa carboxilo se encuentra fuera del anillo. Siguiendo con los aminoácidos pertenecientes a los aminoácidos no polares, tenemos 2 aminoácidos cuyo grupo R posee anillos aromáticos. Estos aminoácidos son la fenilalanina y el triptófano. El siguiente aminoácido no polar del que vamos a hablar es la glicina. El grupo lateral de este aminoácido, como ya les dijimos, es un hidrógeno. Si bien está clasificado como un aminoácido no polar, este resto tan pequeño no permite alterar la polaridad que contienen los grupos carboxilo y amino unidos al carbono alfa. El último aminoácido que nos queda dentro del grupo de los aminoácidos no polares es la metionina, que posee un grupo tioéter en el cual un azufre está unido a 2 carbonos. Pasamos ahora al grupo de los aminoácidos polares sin carga. Son aminoácidos polares, pero que no tienen una carga neta efectiva. Son más hidrofílicos que los no polares porque sus grupos laterales son más solubles. Esta categoría incluye a 6 aminoácidos. Vamos a empezar por los 3 primeros. La serina, la treonina y la tirosina contienen un grupo hidroxilo en su cadena lateral. Este grupo hidroxilo les confiere la capacidad de formar puente hidrógeno con el agua. Por lo tanto, tienen una alta solubilidad. Luego existen 2 aminoácidos que tienen grupos amida en su cadena lateral. Ellos son la asparragina y la glutamina. Estos nitrógenos también pueden formar puente hidrógeno y tener, por lo tanto, estos aminoácidos una alta solubilidad en agua. Por último, tenemos a la cisteína, que contiene un grupo tiol en su cadena lateral. La cisteína requiere una mención especial, ya que se oxida fácilmente formando un aminoácido dimérico unido covalentemente llamado cistina, en el que están unidas 2 moléculas de cisteína mediante un puente disulfuro. Esta reacción tiene una función muy importante en el mantenimiento del estado de óxido-reducción de las células. Los aminoácidos básicos tienen grupos R cargados positivamente, ya que contienen grupos amino adicionales en su cadena lateral al alfa-amino que está unido al carbono alfa. Por ejemplo, la lisina contiene un grupo amino unido al carbono epsilon de su cadena lateral. Por su parte, la arginina tiene una amina secundaria unida entre 2 átomos de carbono y a su vez uno de los átomos de carbono se une a otra amina primaria
y por doble enlace se une a otro átomo de nitrógeno. Por resonancia se estabiliza esta estructura dado que la carga se deslocaliza entre los 3 átomos de nitrógeno de esta estructura. Esta estructura se denomina guanidino. El último aminoácido básico es la histidina, que contiene un grupo imidazol que contiene una amina secundaria en su anillo. Los aminoácidos ácidos contienen grupos R cargados negativamente debido a que contienen en su cadena lateral grupos carboxilo adicionales al alfa-carboxilo unidos al carbono alfa. Estos dos aminoácidos se denominan aspartato y glutamato. Tanto los aminoácidos ácidos como los básicos son aminoácidos muy solubles en agua. Ahora vamos a hablar del ion dipolar. Les habrá llamado la atención que en toda la presentación he mostrado estructuras en las cuales el alfa-amino posee una carga positiva, dado que ha ganado un protón el alfa-amino, mientras que el alfa-carboxilo tiene una carga negativa porque ha cedido su protón. Esta es una estructura particular de los aminoácidos que se da a un pH determinado y lo van a entender mejor en la clase de pH. Pero lo que hoy les quería contar es que esta estructura, si bien tiene una carga positiva y una carga negativa, la carga neta es 0, ya que estas cargas se cancelan. Y si ustedes someten a esta molécula a un campo eléctrico, la misma no va a migrar ni al cátodo ni al ánodo porque no tiene carga. Esto lo van a entender mejor cuando vengan temas venideros. Lo que hoy les necesito contar es que cuando se encuentra 100% de esta estructura es porque nos encontramos a un pH que se denomina punto isoeléctrico o PI. Así que el punto isoeléctrico es una medida de pH. Dos moléculas de aminoácido pueden unirse de forma covalente a través de un enlace amida denominado enlace peptídico. Este enlace se forma por la unión de el alfa-carboxilo de un aminoácido con el alfa-amino de otro aminoácido, formando un enlace amida que se denomina enlace peptídico. Cuando se unen unos cuantos aminoácidos de este modo, la estructura resultante se denomina oligopéptido. Y cuando se unen muchos aminoácidos, el producto se denomina polipéptido. El resultado de la unión de aminoácidos es un péptido. Y según la cantidad de aminoácidos que se unen, se puede clasificar en un dipéptido, un tripéptido, un oligopéptido o un polipéptido. Por convención, el aminoácido con el que se inicia el péptido va a contener libre el amino terminal y este extremo se denomina residuo amino terminal. El aminoácido final va a tener su extremo carboxilo libre y se va a llamar este aminoácido residuo carboxilo terminal. En este ejemplo, el residuo carboxilo terminal es la leucina, mientras que el residuo amino terminal era la tirosina.
Finalmente vamos a resolver algunos ejercicios de la guía de seminarios. Por ejemplo, el ejercicio 39, donde debemos analizar la estructura de los siguientes aminoácidos e indicar a qué grupo pertenecen: no polar, polar sin carga o ácidos y básicos. El ácido aspartico es un aminoácido ácido. La fenilalanina es un aminoácido no polar aromático. La cisteína es un aminoácido polar sin carga. La lisina es un aminoácido básico. La leucina es un aminoácido no polar. Y el ácido glutámico es un aminoácido ácido. La pregunta 42 dice: ¿qué aminoácidos, analizando el grupo radical, pueden establecer uniones puente hidrógeno con el agua? Bueno, observando todos los aminoácidos, los 20 que vimos hoy, ustedes van a poder distinguir cuáles de ellos son, que son los que en su cadena lateral tengan oxígenos o nitrógenos, que son los átomos que poseen los aminoácidos que pueden generar puente de hidrógeno. Por otra parte, la pregunta 43 nos pide que dibujemos la unión peptídica entre estos dos aminoácidos, la treonina y la asparagina. Como habíamos dicho, si vamos a sumar primero treonina y finalmente asparagina, treonina va a tener el amino terminal libre, por lo cual se va a unir por el alfa carboxilo con el alfa amino de la asparagina mediante una unión amida. Y la unión que se da es la siguiente. Aquí tenemos la pregunta 44, que nos pide que observemos la siguiente estructura y expliquemos si deriva de una proteína. Primero vamos a identificar los aminoácidos presentes en esta estructura. Aquí tenemos al ácido glutámico, seguido de la cisteína, que está unido a la lisina. Bien, ahora analicemos las uniones. La unión del primer aminoácido con el segundo aminoácido no se da con el carbono del alfa carboxilo, sino que se está uniendo el carbono del carboxilo de la cadena lateral con el nitrógeno del alfa amino del segundo aminoácido. Como nosotros sabemos que en el enlace peptídico la unión se debe dar entre el alfa carboxilo y el alfa amino de otro aminoácido, entonces en este caso no estamos frente a una unión peptídica y por tanto esta estructura no puede derivar de una proteína. Pasamos a la pregunta 46, la cual dice: ¿cuáles de los siguientes son aminoácidos esenciales para nuestro organismo y por qué se los denomina de esta manera? Aquí, entre toda la lista, se los marqué y son la isoleucina, la metionina y la valina. Y son esenciales estos aminoácidos debido a que no tenemos la maquinaria en nuestro organismo que los sintetice, por lo cual debemos consumirlos con los alimentos. Ha llegado a su fin la clase de aminoácidos. Les agradezco la atención. Muchísimas gracias.